Estás escuchando el podcast Con Cuerdas de Amor, cuyo propósito es traer personas a Jesús y que sean restauradas por sus palabras. Muy buenos días a todos, que el Señor los bendiga grandemente. Estamos hablando sobre la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas y que Dios que nos la ha dejado, propósitos divinos vienen de parte de Dios. Cuando leemos la palabra del Señor en Amós, capítulo 8, el versículo número 11 dice así: porque Dios enviará a la tierra no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Estamos viviendo los tiempos en los cuales tenemos hambre de Dios. Yo creo que ya nos cansamos de tanto pecado, nos cansamos de amar tanto al mundo, y es el momento de reflexionar durante todo este año. ¿Qué he hecho yo con mi vida? Durante todo este año, ¿cómo he agradado a Dios? ¿He estado cerca de Dios o he estado alejado de Él? Grandes son las misericordias del Señor, y la Biblia lo dice: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nuevas son sus misericordias cada día. Cada día tú y yo estrenamos misericordias del Señor. Estamos estrenando cada día su favor, estrenamos la vida, estrenamos un nuevo día. Cada día Dios nos regala un estreno. Y lo más importante de todo esto es que Él nos ha dado la salvación, y a través de la salvación tú y yo estrenamos vida nueva. Continuemos pues. La palabra de Dios nos dice en la epístola de San Pedro, el capítulo número 1, en el versículo número 2, dice de la siguiente manera: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella puedas crecer para la salvación. Detengámonos aquí. La palabra de Dios nos dice que debe de haber un deseo en nosotros, y ese deseo es volvernos como niños. ¿Qué sucede cuando la madre da a luz? Lo primero que hacen es traerle su bebé, y que ese bebé se pegue al pecho de la mamá para alimentarlo. Esa es la leche que no tiene contaminación, es la leche genuina, es la leche con todos los nutrientes, es esa leche la cual va ese niño a crecer sano, va a ser un niño que va a tener realmente un desarrollo muy bueno, porque no tiene leche adulterada ni añadida, sino la original, ¿cierto? Pues asimismo nos habla Dios a través de su palabra, nos habla de tal forma que tú y yo podamos comprenderlo y analizar. ¿Qué debemos de desear? Primero, ser como niños. Tú sabes que el niño no refuta, el niño no cuestiona, el niño cree. Cuando las personas se vuelven muy adultas o muy ancianos, todo lo cuestionan, o el que se cree muy letrado, todo lo cuestiona. Pero aquí tenemos que ser como niños. Si nosotros queremos crecer en salvación, tenemos que volvernos como niños. ¿Y qué sucede con el niño? Al niño se le enseña a comer, al niño se le enseña a ponérsele los zapatos, al niño hay que vestirlo, al niño hay que peinarlo, al niño hay que enseñarle a coger la cucharita, al niño hay que cambiarlo, del niño hay que estar pendiente. Bueno, esto es lo que Dios nos dice, que cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, nos volvemos niños y comenzamos a depender de un padre o de una madre espiritual. Y ese padre y esa madre espiritual nos comienzan a enseñar la palabra de Dios. ¿Y qué hace esta palabra? Esta palabra comienza a darte crecimiento espiritual. Pero hay un requisito muy importante que nos dice aquí, y es que deseemos como esos niños recién nacidos esa leche espiritual no adulterada, dice la palabra de Dios, porque la Biblia es leche. La Biblia es este alimento que necesita toda persona que quiere crecer
en su vida espiritualmente. Y la Biblia es esa leche espiritual. El día de ayer estuvimos hablando que su palabra es como una espada. Ahora su palabra es como leche. Usted sabe que el niño despierta a la mamá a las 11, 12, o el niño es tan pequeño, ese bebé, que sabe que cada 2 horas se despierta y dice tengo hambre. ¿Sabes? Nuestra alma también nos pide a Dios. Nuestra alma pide la leche de Dios, nos pide el alimento. ¿Y qué pasa con esto? Cuando tú comienzas a sentir esa hambre de su palabra, esa sed de la presencia del Señor, tú comienzas a tener un crecimiento. ¿En qué sentido? Comienzas a tener una vida que va en aumento en lo espiritual y comienzas a dejar la vida pasada, esa vida que no te ha traído nada bueno, y empiezas a ser como un niño. Comienzas a amar la palabra, comienzas a depender de tu guía espiritual y Él te va enseñando y te vamos diciendo cómo debes de orar, te vamos diciendo cómo debes de manejar X o Y problema, te vamos diciendo esto sí lo debes de hacer, aquello no lo debes hacer. Te enseñamos a través de la palabra cómo debes de hablar, cómo debes de relacionarte con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Es que estudiar la palabra de Dios y desearla como niños recién nacidos es lo más maravilloso que puede suceder en cada persona que toma un manual de la Biblia, que toma la instrucción de Dios. Dios no nos trajo a este mundo sin un manual donde nosotros sepamos qué debemos de hacer. El Señor nos habla en su palabra que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero que para eso apareció Jesucristo, para darnos vida y vida abundante. Es muy importante que hoy comiences a desear esta leche espiritual no adulterada. ¿Por qué? Porque en muchas partes te pueden dar leche, pero adulterada. Tú sabes que a veces a la leche le revuelven agua y otros ingredientes y parece leche. Y la ves leche, la ves blanca, pero no alimenta igual. Por eso hay una diferencia entre ciertas personas que comienzan a congregarse, a buscar de Dios, y hay unos que crecen y que tú los ves con esos ánimos y que nada los enferma fácilmente y que nada los mueve al mundo. ¿Sabes por qué? Porque se dedicaron a amar la palabra y porque la guía espiritual les entregó la leche no adulterada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo te debo de entregar la palabra de Dios, pero no adulterarla, no quitarle, no añadirle otras cosas, predicarte la palabra tal y como está escrita. Y cuando tú comienzas a recibir esa palabra con un corazón sincero, con un corazón sediento, allí es cuando comienza a suceder un cambio y comienzas a sentir liberación de todo tu pasado. Comienzas a decir, yo no quiero seguir siendo esa persona vulgar. Comienzas a decir, yo tengo que cambiar. Comienzas a decir en tu corazón, yo tengo que ser un buen padre, una buena madre. Yo tengo que ser un buen hijo, yo tengo que honrar a mis padres. Y ese padre dice, yo tengo que dejar un buen legado y un buen ejemplo a mis hijos. Y esa mamá dice, yo tengo que ser esa mujer virtuosa, esa mujer sabia. Esto es, desear como niños recién nacidos esta leche espiritual para crecer en toda área de nuestras vidas. El día de mañana, si Dios nos lo permite, claro está, vamos a continuar, porque tú tienes que comprender que hay muchas iglesias y hay muchos lugares donde te dicen enseñarte la palabra de Dios, pero muchas veces esa leche está adulterada, tiene añadiduras o le han quitado partes de la palabra de Dios. Yo te invito a que continuemos y amemos la palabra, vivamos la palabra, amemos la palabra y los resultados serán una vida victoriosa en Cristo Jesús. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga y que sigas adelante en estos devocionales.